Hola, buenos días. Buenos días. Hola, profe, buenos Sí, buenos días. días, José. Perdón, no podía entrar porque creo que andaba fallando un poco esto del internet, pero ya estoy con ustedes. Les paso lista, denme un minutito. Hey, hey. Hello. Ok. Hello, hello. Hello. Hey. Ok, sí, jala. No sé por qué dice que no. Bueno. Listo, por favor, con sus cámaras nada más para pasarles lista. Jeremy, Presente. Mayra, Mariana, Presente. Estrella, Ángel, Jimmy, Valente. Presente. Gracias. Ok, continuando con lo que vimos la última sesión, la sesión del día viernes, habíamos dicho, estábamos hablando sobre la importancia de tomar en cuenta el todo para poder ejercer juicios estéticos, ¿no? Nos quedamos como en esa parte. Hablábamos de lo que era lo kitsch y hablamos un poquito también sobre la importancia de ¿cómo se llama? No, eso lo hablamos anteriormente. Sobre la ética y la moral y cómo influyen en los juicios estéticos o qué relación tiene la estética y la moral con temas la ética y la moral, perdón, con temas de estética, ¿cierto? Les pedí que hicieran un ejercicio que estuvo bien hasta cierto punto, estuvo bien como la primera parte, ¿no? Porque la primera parte era precisamente hablar sobre lo que ven en el espacio y que les gusta y no les gusta y nada más. La segunda parte era tratar de entender un poco del por qué las cosas están de esa manera, ¿no? Y que es un poco esta parte que tiene que ver con las costumbres que tenemos, ¿no? O las costumbres que tiene la gente y en base a esas costumbres, en base a si de esa forma se mueven, es como toman la parte estética o toman decisiones, ¿vale? Un poquito en base con ello y sobre lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre el buen sentido estético, ¿sale? Em, tenemos nosotros para poder tener un buen sentido estético o lo que se conoce como buen sentido estético, tendríamos nosotros que ponernos a reflexionar sobre, sobre primero tomar en cuenta las cuestiones morales y luego tomar en cuenta las cuestiones éticas. ¿En qué sentido? En entender cómo una sociedad, entender más bien perdón, le voy a poner.
entender más bien lo, las normas que son socialmente aceptadas, ¿sale? Primero tendríamos que entender eso, para entonces poder definir nosotros, para poder hacer, o como para tener buen sentido estético, porque de eso va el buen sentido estético, como tratar de entender las normas socialmente aceptadas y desarrollar un buen gusto estético, se los comentaba la sesión pasada, tiene que ver con entender muy bien cuál es el contexto que rodea a cierta... Vamos a hablar un poco del arte, vamos a hablar de las obras de arte, ¿no? Decíamos, hay obras que me gustan y obras que no me gustan, y obras que no me gustan por el simple hecho de la técnica, por ejemplo, no es el tipo de pintura que me gusta ver, pero habría que apreciar una obra de arte desde el buen sentido estético, entendiendo el contexto, ¿no? A lo mejor es un óleo porque en ese tiempo era lo que hacían los grandes pintores y también tratar de entender qué es lo que expresa la pintura, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista superficial de estética, es agradable a mis ojos, no es agradable, sino entender qué fue lo que llevó al artista a crear esa obra, ¿sale? Desde ahí tendríamos que entender entonces nosotros al arte. Y desde ahí tendríamos que entender muchas otras cosas, ¿sale? Es aquí bien importante este punto, porque hablábamos, ya les hablaba yo sobre lo que era el arte contemporáneo, ¿no? Y hablábamos un poquito sobre qué personalmente a mí el arte contemporáneo no me gusta, ¿no? Y les voy a decir por qué. Se supone que una obra de arte es la expresión la expresión del sentimiento, de la crítica propia del artista, ¿no? Y engloba, el arte engloba la obra engloba con ella mucha cuestión que trata de expresar no solo lo que siento, bueno, sí lo que siento en ese momento y mi relación con el entorno, ¿sale? Eh, el arte contemporáneo de repente cae en algo que les hablaba yo la sesión pasada que tiene que ver con la estetización del entorno, ¿no? No sé si recuerdan el término de estetización. Y les decía, la estetización tiene que ver mucho con, aprendemos aprendemos normas de criterios estéticos, aprendemos sobre proporción, sobre ritmo, sobre escala, sobre eh, simetría, ¿no? Aprendemos sobre la teoría del color. Y entonces lo que se está perdiendo con el arte contemporáneo actualmente es como esta parte sensible del artista y se está enfocando mucho en meter tantos criterios estéticos que caen precisamente en una falsa estetización de las obras, ¿no? Que es algo a lo que yo no quiero que lleguen ustedes. Esta es la complejidad y esta es la fascinación de hacer diseño, de hacer diseño en general, ¿no? El diseño, al menos el objetivo del diseño de interiores, siempre se los he mencionado, es crear experiencias en el usuario. Para poder crear experiencias en el usuario tendríamos que tener en cuenta ciertos, perdón, no es COVID, ¿eh? Si nosotros, voy por agua, permítanme tantito.
Ya estoy, perdón. Yo espero que no sea COVID, pero según yo no es. Este, les decía, cuando nosotros cuando nosotros hacemos diseño de interiores, tenemos como objetivo crear una experiencia en el usuario. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Yo diseñador tengo que crear una experiencia. ¿Cómo creo la experiencia? Conceptualizando el entorno de mi cliente. Ojo, contextualizo el entorno de mi cliente. O lo que a mi cliente le inspira, o lo que a mi cliente le gusta, o cómo se quiere sentir, sus emociones y demás, ¿no? Aquí entra la parte que estudia la estética, ¿sale? Cómo mi cliente va a percibir ciertas cosas, cómo mi cliente, cómo le voy a dar soluciones a mi cliente para, para que se sienta, para que logre sentir la experiencia que yo me planteé al principio, ¿sí? Y luego viene la otra parte de decir, bueno, conozco que la teoría del color me dice que los colores funcionan de alguna forma e interfieren en cómo yo percibo las cosas, ¿no? Y entonces existe la armonía de los colores adyacentes, la armonía de los colores contrarios, la armonía de los complementarios, del complementario adyacente, de la tríada de colores y demás, ¿no? Entonces, muchos artistas y muchos diseñadores han caído en esta falsa estetización en el sentido de que solamente se encargan de utilizar ciertos criterios de diseño, ciertos criterios estéticos y criterios estéticos yo lo pongo entre comillas porque hemos dicho muchas veces que la estética tiene que ver con la forma de percibir las cosas, ¿no? Pero los han llamado criterios estéticos, que yo prefiero llamarlos criterios de diseño, ¿no? Y entonces muchos arquitectos y muchos diseñadores y muchos artistas se olvidan de la parte sensorial y se enfocan en la parte solamente de los criterios de diseño, ¿no? De lo que han aprendido que funciona. Por eso creo yo, desde mi perspectiva, que el arte contemporáneo difícilmente funciona bien porque no viene implícita la parte sensorial del artista. Les decía, para nosotros como interioristas o como arquitectos, es importante conjuntar ambas y de eso va el tener un buen sentido estético. Eh, lo, lo, quiero que lo pensemos y quiero que lo reflexionemos porque tiene que ver mucho con estas normas que a mucha gente no les gustan. No sé si han escuchado ustedes sobre las normas que existen para remodelación en centros históricos, ¿no? Tienen que respetar una paleta de color y tienen que respetar ciertas alturas, tienen que respetar ciertos materiales, no pueden afectar ciertas cosas y no pueden, 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 y son una serie de normas, ¿no? Nosotros lo vemos por esta parte superficial y nos lo explica el reglamento de construcción y obras públicas. Dicen, no podemos romper con el entorno urbano, ¿no? Pero esto va un poquito más allá de solo romper el entorno urbano, ¿no? Se hicieron toda la arquitectura, todas las obras de arte, tienen, con ellas tienen historia. Entonces, justamente lo que se busca es no romper con esta parte histórica y no romper con esta parte de aportación, porque lo decíamos al principio, la, la estética aporta mucho, ¿no? Aporta mucho conocimiento sobre el entorno, conocimiento sobre la época y conocimiento sobre muchas cosas. Entonces, justamente, si hacemos un análisis, si reflexionamos de el por qué realmente yo no puedo afectar obras en centro histórico, bueno, tiene que ver con una cuestión estética. Y una cuestión estética no desde el punto de vista bello, ojo, una cuestión estética desde no romper precisamente con toda esta historia, no romper con todo este contexto, no romper con toda esta información que ya tenemos de cómo se vivía antes, ¿no? Porque, por ejemplo, las casonas tenían un patio central y era por algo, ¿no? Era un poco el estilo de vida, era un poco el momento que estaban pasando
y era mucho de esto, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes no caigan en una falsa estetización. No usen criterios de diseño solamente por usar criterios de diseño. Y se los comento y soy muy enfático en esto, porque llegan a quinto, a sexto, a séptimo, a octavo, y solamente se preocupan por la parte visual, solo se preocupan por la parte de que el diseño de interiores tiene que ser bonito, y se olvidan precisamente de qué va a pasar con todo esto que estudia la estética. ¿Qué pasa con cómo se siente el usuario cuando entra al espacio? ¿Qué pasa con cómo lo va a interpretar? Hay algo que nos cuesta mucho trabajo entender como interioristas y es que, y lo platicábamos ya en clases anteriores, ¿qué pasa cuando yo necesito que el diseño de interiores me genere una sensación negativa, ¿no? Que quiera irme, que no quiera permanecer, que sienta miedo, que sienta pánico, que sienta frustración y que sienta cosas no agradables o lo que conocemos como agradables, ¿no? Y nos cuesta mucho como entender esta parte de decir, a ver, si es cierto, no siempre voy a hacer diseño de interiores pensado en que le tiene que agradar al usuario, ¿no? Segundo punto importante que también tiene que ver con el buen juicio estético. Les cuesta mucho trabajo, les digo, es importante que esto, soy muy enfático con esto por eso, porque con sus compañeros de octavo ahorita estoy trabajando diseño corporativo y dicen ellos, es que el diseño tiene que ser para todos, ¿no? Y se los voy a decir muchas veces, no, el diseño no es para todos, ¿no? El diseño, una obra no es para todos. Siempre es importante segmentar a qué mercado voy a llegar, quiénes van a ser los usuarios, quiénes van a ser mis clientes, a quién quiero que le guste, a quién quiero que le disguste esto que estoy haciendo, porque esa es la fascinación del arte y de la estética y de esto que estamos estudiando ahorita. Nosotros tenemos la capacidad de no solamente de hacer cosas bonitas, entre comillas, sino tenemos que irnos siempre por la parte de la experiencia, ¿sí? Siempre tenemos que irnos por esta parte de qué le va a generar a la gente lo que yo estoy haciendo en base a los juicios estéticos, en base a esta parte de estudiar cómo lo va a percibir, cómo se va a sentir, qué experiencias ha vivido que le hagan sentir esto, ¿no? Porque inconscientemente lo hacemos, inconscientemente las tiendas lo hacen. ¿Cuántas veces no han ido ustedes a una tienda y dicen no entro porque no es una tienda para mí, ¿no? Y no han visto precios, y no han visto calidad del producto, y no han visto ni siquiera el producto, solamente han visto la tienda por fuera y han visto cómo está acomodada y han visto qué materiales tienen y eso es un parámetro para que ustedes digan no voy a entrar, ¿no? Porque no me identifico con. Entonces, justamente es a lo que quiero llegar con esta parte de la estética. ¿Y a qué voy con el ejercicio que hicieron? Quería que fuera un poquito más allá la segunda parte del ejercicio, en el sentido de que ustedes trataran de entender el por qué se tomaron esas decisiones, ¿no? El por qué decidieron comprar esa sala, el por qué decidieron poner esa pintura, el por qué decidieron poner ese piso, el por qué decidieron poner elementos que a ustedes no les gustan. No tratar de descubrir por qué no me gusta, sino tratar de descubrir cuál era el contexto en ese momento, ¿no? A lo mejor pudieran ser unas cuestiones económicas, ¿no? Bueno, compramos esta sala porque era para la que alcanzaba. A lo mejor eran cuestiones de gusto, ¿no? O disgusto. Se pintó de amarillo porque a quien toma decisiones en la casa no le gusta otro color y solo había amarillo, ¿no? Y entonces era como tratar de entender un poco el contexto en el que se tomaron ese tipo de decisiones, para que entonces pudiéramos nosotros ejercer un juicio estético desde esa perspectiva, ¿no? Ya no de decir me gusta o no, sino, ok,
se tomó esta decisión y es aceptable porque al final de cuentas todas las obras son aceptables y todas las decisiones son aceptables, pero se toma en cuenta esa parte, ¿no? O a lo mejor no me gusta el mueble, por ejemplo, personalmente hablando, mi mamá tiene un mueble espantoso en la casa, ¿no? A mí no me gusta. No me gusta porque pues siento que no tiene nada que ver ahí, no me gusta porque es un mueble muy grande y no me gusta porque es un mueble donde todo, mi mamá todo almacena, ¿no? ¿Por qué sigue el mueble ahí? Porque para ella tiene un sentido sentimental, ¿no? Es un mueble que le regaló mi hermano con su primer sueldo y entonces ella lo valora mucho y desde esa parte yo entiendo y aprecio el valor sentimental que tiene y le cambio el sentido completamente al mueble, ¿no? A lo mejor sigue sin gustarme, porque eso no va a cambiar, ¿no? Pero entiendo muy bien el contexto y entiendo muy bien el por qué a ella le gusta y el por qué ella lo quiere conservar, ¿no? Justo así es como quería que fuera un poquito el ejercicio, ¿va? No está mal, les digo, no está mal el ejercicio que hicieron, solo sí me hubiera gustado que lo llevaran un poquito más lejos, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o hasta aquí tienen algún comentario? No. No, no. Mariana, ¿por qué no tiene su cámara encendida? No pueden apagar cámaras, Mariana. La próxima le voy a quitar su asistencia. Este, entonces, el el buen juicio, el buen sentido estético, ya quedó claro que es tener en cuenta el contexto, tener en cuenta valores éticos y valores morales, ¿sale? ¿Por qué también es importante el buen sentido estético? Bueno, porque decíamos que la ética y la moral se juntan, siendo la moral un conjunto de normas socialmente aceptadas y culturalmente aceptadas, y la ética siendo un sistema de normas que están escritas y que tienen una base moral, tienen un fundamento moral, pero que al final de cuentas nosotros tenemos que respetar. Van a hacerme, por favor, como ejercicio para la clase, me van a estudiar, me van a investigar. Quiero que lo hagan ahorita, en lo que resta de la clase, me van a investigar cuál es la ética profesional del arquitecto. ¿Qué normas se nos han establecido como arquitectos? Según, bueno, no sé, no estoy muy seguro, pero investiguense también las normas sí, las normas éticas o la ética profesional del diseñador de interiores. Y quiero que hagamos en la siguiente sesión un ejercicio de, de analizarlas, ¿no? Porque, insisto, hay muchas cosas que están escritas y eso siempre se los voy a decir. Hay muchas cosas que están escritas, pero que también se vale cuestionarnos, ¿no? La próxima sesión vamos a ver el Tratado de la Estética de Baumgarten y vamos a ver qué nos dice la ética profesional del arquitecto y del diseñador y vamos a ir viendo en dónde se toman en cuenta, en dónde no. Y quiero que hagamos este ejercicio de análisis sobre qué nos están proponiendo y qué nos están obligando a cumplir, porque muchos hablan de las normas éticas o de la ética profesional del médico, ¿no? Y que salvar la vida del paciente y no ser negligente y no ser... Pero ¿qué pasa con nuestra ética profesional? ¿Alguien sabe qué dice? ¿Qué cosas tenemos que cumplir? ¿Qué cosas no? ¿Se lo han preguntado como arquitectos qué cosas no deberíamos hacer y qué cosas sí deberíamos hacer? No. ¿No? 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 Pues hay normas, hay un código ético del arquitecto. Les decía, cuando me gradué hice un juramento, ¿no? Como de salvaguardar la integridad del edificio y diseñar en base a ni siquiera me acuerdo del juramento. Investíguense el juramento que hacemos los arquitectos cuando nos graduamos, ¿no? Y lo vamos a analizar en la próxima sesión. ¿Alguna pregunta
con la actividad que tienen que hacer. No. Profe, entonces tenemos que analizar, bueno, investigar cuál es el juramento del arquitecto, ¿ya? ¿Y cuál es la ética profesional? ¿Cuáles son las normas éticas que como arquitectos y como diseñadores de interiores, porque ustedes son dos en uno, no solo son arquitectos y no solo son diseñadores? Entonces, investíguense por ahí la ética profesional del diseñador de interiores y la ética profesional del arquitecto. Para entonces, porque estoy casi seguro que en algunas cosas son contrarias. Muy seguramente hay algunas contrariedades entre la ética del arquitecto y la ética del diseñador de interiores. Yo la ética del diseñador no la conozco, la del diseñador de interiores no la conozco, nunca la vi. Por eso quiero que la investiguen ustedes y que la analicemos. Vamos a ir analizando punto por punto la próxima sesión o los puntos que ustedes encuentren y los vamos a ir desglosando y los vamos a ir platicando, ¿sale? Para que entonces podamos ver de qué manera nosotros como diseñadores de interiores, pero también como arquitectos, podemos empatar la ética profesional con la estética, ¿sale? Porque ya estudiamos a la ética desde el punto de vista comunitario y coloquial, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con la ética profesional? Vamos a checarlo. Entonces, la actividad se cierra el próximo día viernes, miércoles, jueves, viernes, el próximo viernes, antes de las 10 de la mañana, no, a las 12, perdón. Tengo clase con ustedes a las 12. Entonces, les recuerdo que las actividades que no suban, por ahí, no, creo que ninguno de ustedes, pero avísenles a sus compañeros. Si no subieron actividad, la actividad se va a cerrar y ya no les va a aparecer. Entonces, quienes no entregaron actividad o quienes no han entregado actividades, las actividades ya no les aparecen, sale, ya están cerradas. Entonces, ténganlo en cuenta. Si para el día viernes a las 10 no subieron la actividad, como 10:20 se las voy a cerrar y ya no van a poder subirla. Sí, ya, este semestre, este cuatrimestre, ya no voy a permitir que me suban actividades tardías. Con ustedes no tengo el problema, es por ahí, son por ahí dos personas que me están dando ese pequeño problema de su grupo. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿sale? Váyanse a trabajar, les creo la actividad ahorita, ya les califiqué las actividades, a todos los que las subieron a tiempo, ya tienen calificación y ya tienen comentarios ahí en la plataforma, ¿vale? Entonces, por mi parte es todo, chicos, el día de hoy. Los veo el día viernes y hablamos sobre qué pasa con la ética profesional del arquitecto y la ética profesional del diseñador de interiores. ¿Sale? Quiero ver qué encuentran y quiero que me digan qué piensan ustedes al respecto. Vayan analizándolas desde que las van leyendo, ¿sale? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? ¿Valente? ¿Preguntas? Nada. Jeremy, ¿preguntas? ¿Estrella? ¿No? ¿Nada? Ok, pues los veo entonces la próxima sesión. Adiós, buen día. Adiós, profe. Profe, yo ¿Qué tengo pasó? falta. Tiene retardo porque entró antes del minuto 15.